Abrimos el programa con una entrevista con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien habló esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí dijo que hay que pensar en formas distintas de enfrentar el problema de las drogas, pero asegura que Guatemala no será Uruguay ni van a legalizar ahí la marihuana. El presidente, quien tomó posesión hace 20 meses, prometió mano dura, pero aún hay mucho que hacer en Guatemala, particularmente en lo que se refiere a la violencia, a la pobreza y a la corrupción. Hablé con el presidente minutos después de su discurso en Naciones Unidas. Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por la oportunidad también. Señor presidente, déjeme comenzar con algo que no tiene nada que ver. ¿Usted tiene Twitter, cuenta de Twitter? Así es, Jorge. Ok. Sí. A través de Twitter, antes de tener esta entrevista, le pregunté a muchos guatemaltecos y no guatemaltecos qué era lo más importante, y me sorprendió que muchos de estos seguidores de usted y de nosotros en Univisión me preguntaron esto: ¿dónde está la mano dura que nos prometió el presidente de Guatemala? ¿Dónde quedó la mano dura, señor presidente? Bueno, Jorge, yo creo que aquí la diferencia es entre la mano dura que algunos podrían haber esperado en relación a actuar fuera de la ley, o la mano dura que nosotros siempre dijimos es actuar apegados a la ley, cumplir con la ley y hacer que se cumpla la ley. Y bajo estos parámetros, cumpliendo con la ley, yo quiero contarle, Jorge, que en 20 meses hemos logrado reducir en la ciudad capital el 38% de los homicidios comparado con el momento que me tocó recibir a mí la presidencia de la República. Yo creo que eso es una muestra de que ahí está presente esa mano dura pegada a la ley, pero que cumpliendo con la promesa de darle más seguridad a los guatemaltecos. Señor presidente, ¿por qué no seguir el ejemplo de Uruguay? Cuando usted comenzó a hablar sobre la posibilidad, sobre el debate respecto a la producción y uso de drogas, muchos creían que usted, junto con Uruguay y otros países, iban a legalizar las drogas. Esto no ha sido así. ¿Por qué decidió dar marcha atrás? ¿Qué le preocupa? Ok, no hemos dado marcha atrás, Jorge, y en esto quiero ser enfático. La propuesta nuestra ha sido levantar un diálogo transparente, un diálogo que requirió, primero le quiero decir que el primer paso que nosotros creemos hemos logrado dar en este año y 6 meses después de la propuesta que yo hice de hablar sobre rutas alternativas, es lo que nosotros le llamamos la primera etapa, que se llamó, o le podemos decir ahora sí, la despenalización del diálogo. Antes de esto solo lo hablaban los expresidentes, lo hablaban de las asociaciones de la sociedad civil, pero líderes en ejercicio del poder no lo habían abordado. Y después de la propuesta que yo hice, ya lo llevamos a la Cumbre de las Américas, a Iberoamérica, lo llevamos a la Organización de Estados Americanos, a Naciones Unidas. ¿Pero qué está cambiando en Guatemala? Logramos dar un paso importante. ¿Pero qué está cambiando en Guatemala en concreto? Quiero decir, o sea, Uruguay, como usted sabe perfectamente, va a legalizar el uso de la marihuana. ¿Por qué no se atreve usted a hacer lo mismo, a proponer lo mismo? No, claro, nosotros acabamos de instalar una comisión nacional para la discusión. Primero queremos analizar y dar los pasos sólidos en una línea que nos permita ir avanzando, no solo aislados, sino que nos permita ir avanzando también con la sociedad de Guatemala, pero más allá de eso con la región centroamericana. Recuérdese que la posición que nosotros tenemos es una posición diferente geográficamente hablando a la que tiene Uruguay. Realmente somos casi la última puerta para entrar al gran mercado que es Estados Unidos. Así que nosotros tenemos una comisión ahorita que nos va a hacer propuestas concretas que va a empezar a discutirse con la sociedad de Guatemala y que estaremos tomando decisiones el próximo año. Señor presidente, sobre el tema de inmigración, acabo de ver el último reporte, el número de centroamericanos y guatemaltecos entrando a los Estados Unidos ha vuelto a crecer. ¿Por qué los guatemaltecos se siguen yendo de su país? ¿Por qué no ha logrado mantenerlos ahí? ¿No ha habido suficiente crecimiento económico o es una misión imposible? Es difícil. Primero hay que reconocerlo, es difícil. Necesitamos más inversión. El año pasado creció el 20%, este año va a crecer otra vez el 20% la inversión, pero aún así nos hacen falta más oportunidades de empleo. Pero hay algo que quiero agregar aquí, Jorge, y es que como en Guatemala se ha escuchado que hay una reforma migratoria, hay muchos guatemaltecos que creen que viniéndose en este momento pueden ser todavía parte de esa reforma migratoria. Nosotros hemos empezado a hacer un esfuerzo para decirles que aunque hagan esta lucha por venirse, ya no van a ser sujetos de esta reforma migratoria. Eso nos ha elevado un poco más la migración.
Tengo dos temas que le quería preguntar. Creo que son temas incómodos y se lo voy a preguntar tal cual. En el periódico, en Guatemala, acaban de escribir lo siguiente. Guatemala esperaba un cambio de gobierno de Pérez Molina. Ganó con una campaña anticorrupción, pero las promesas se esfumaron en solo 13 meses. El presidente y su vicepresidenta, dicen ellos, se han visto envueltos en decenas de incidentes debido al clientelismo, tráfico de influencias y corrupción desenfrenada en aeropuertos, puertos y aduanas. Hay la percepción, señor presidente, de que hay gente que se está enriqueciendo en su gobierno. ¿Por qué? Como lo dice Jorge, es una percepción de un grupo muy reducido. Nosotros hemos visto las investigaciones a nivel nacional y las investigaciones a nivel nacional nos muestran claramente que el tema de la corrupción no es algo que los guatemaltecos lo estén sintiendo en este gobierno. Es un tema que se nos queda en un 8% que dicen que este es un problema actual del gobierno. Ahora hay medios de comunicación que nosotros los respetamos, pero que están en una línea que efectivamente no es lo que está sucediendo en nuestro país. Porque el periódico, y voy a seguir con ellos, escribieron lo siguiente sobre su vicepresidenta Rosana Baldetti. Ellos dijeron: Baldetti es hoy dueña de una considerable fortuna estimada en varios millones de dólares, 3 mansiones en los mejores barrios de la capital, una casa de descanso. ¿Usted pone sus manos al fuego por su vicepresidenta? ¿Usted está absolutamente convencido de que en este caso no hay enriquecimiento ilícito? Así es, Jorge, sí, estoy consciente y estoy claro de que ahí ha habido un ataque, que ha sido un ataque casi llegando al chantaje por el medio que usted me está diciendo, pero que ahí a la realidad hay una diferencia de 180 grados. Así que yo que estoy cerca, que conozco las cosas, puedo decir que eso no es cierto. O sea, ella no es multimillonaria. No, la forma quizás de arreglar esto, señor presidente, sería, si usted permite, que ella dé a conocer todos sus estados de cuenta y sus recursos para asegurarse de que sus salarios como funcionaria pública coinciden con la riqueza que tiene. Así es, está a la mejor disposición y ella lo ha dicho, incluso lo ha dicho públicamente también en Guatemala, Jorge. De acuerdo. Ok, señor presidente, una cosa más. Esto es sobre, por supuesto, estamos de acuerdo que Guatemala es un país pobre todavía, ¿no? Así es. Estamos en la lucha para combatir esa pobreza. Claro, tengo el reporte de que el jet en el que usted viajó de Guatemala a Nueva York, y desde luego que se merece toda la seguridad del mundo, costó $30,000. El boleto de avión en primera clase serían como $1,100 aproximadamente. ¿Cómo se toman estas decisiones? Bueno, esas decisiones las hacen primero por el tiempo que queda disponible. Segundo, por la cantidad de personas que van a acompañarme. Aquí me están acompañando 4 ministros porque no venimos únicamente a la Asamblea. Tenemos una serie de reuniones en la cual aprovechamos por la salida que estoy haciendo. Yo que han sido muy pocas las salidas que he tenido, pues, y eso es algo que hay que resaltar. Señor presidente, termino con esto. Usted lleva 20 meses en el poder. ¿Qué ha aprendido ahí? ¿Qué sabe hoy que no sabía cuando tomó posesión? Bueno, creo que una de las cosas tal vez más importantes que hay que mencionar, Jorge, es lo difícil y lo lento que camina mucho la maquinaria del Estado. Es una cosa muy lenta que para mi gusto debía ser mucho más ágil, mucho más rápida y capaz de darle respuesta a las demandas de los guatemaltecos, y lamentablemente no es así, y esto es algo que nos ha costado mucho pues terminar de digerirlo más que aprenderlo. Señor presidente Otto Pérez Molina, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. Amigos de RT, bienvenidos a una emisión más de su programa Entrevista. En esta ocasión nos encontramos dentro del cuartel de Matamoros, en donde nuestro invitado se encuentra preso. Él nos platicará sobre su experiencia como presidente de Guatemala y hoy es expresidente debido a que tuvo que dejar su cargo de manera intempestiva. Nos encontramos con Otto Pérez Molina. Expresidente, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Paula, y gracias a RT por la entrevista y por estar aquí en el lugar precisamente en donde estoy guardando una prisión preventiva como resultado de los acontecimientos de los cuales tenemos oportunidad de platicar durante el programa. Claro que sí, de hecho quisiera comenzar con eso. A usted se le inculpó por actos de corrupción por el conocido caso La Línea.
¿Usted es inocente? ¿Usted participó en estos actos de corrupción? No, mire, totalmente inocente. Primero se da toda una serie y yo creo que valdría la pena para ver estos acontecimientos que se dan un contexto que deberíamos de tener muy rápidamente. Guatemala, por la cercanía con Estados Unidos, ha tenido una serie de acontecimientos que datan desde el siglo pasado. En los años 40 Estados Unidos viene y hace unas pruebas con guatemaltecos, inyectándoles enfermedades, especialmente enfermedades venéreas, para poder probar con ellos, y eso es algo que está pendiente, que salieron pidiendo disculpas hace 3 años, pero no han indemnizado a ninguna de las familias. En los años 50 viene y se da el derrocamiento de un presidente, precisamente por decir que él era con tendencias comunistas, y obviamente el armamento, los aviones y todo para ese derrocamiento es Estados Unidos. En los años 60 se da la Guerra Fría entre Estados Unidos, el capitalismo y el comunismo, pero Guatemala se convierte en un punto caliente de esa Guerra Fría. Aquí, en Guatemala, tuvimos un enfrentamiento armado por 36 años, en donde los muertos, la destrucción, la violencia, nos tocó ponerla a nosotros, a los guatemaltecos. A mí me tocó participar como miembro del ejército y cumplir con la Constitución Política de la República. Yo también representé al ejército para la firma de los acuerdos de paz, en la negociación y en la firma de los acuerdos de paz firme y duradera en el año 1996. Terminando esa guerra, ya se había iniciado otra guerra, también por culpa de Estados Unidos, que es la guerra de las drogas. El consumo se da en Estados Unidos, pero Guatemala y Centroamérica se convierten en el corredor y en la bodega para que esas drogas puedan llegar hacia Estados Unidos. Estados Unidos consumen y en lugar de luchar para bajar el consumo, luchan aquí en nuestros países y obligan a nuestros países con los pocos recursos para hacer una lucha que es de ellos. Los dólares y las armas vienen de Estados Unidos, y nos toca poner a nosotros nuevamente los muertos, la violencia y la inseguridad en nuestro país. Al asumir la presidencia, yo propongo también de que se busquen otras medidas para combatir las drogas, entre ellas la legalización, algo que indudablemente no le haber gustado a muchos de Estados Unidos. Pero ahora se viene y se da una situación nueva de esta intervención, porque es un intervencionismo realmente, que es a través de una comisión que es llamada Contra la Impunidad en Guatemala, que es única en el mundo. Solo aquí en Guatemala tenemos esa comisión. Es de Naciones Unidas, pero ¿qué sucede? Con el tiempo, Estados Unidos se vuelve el que la dirige, el que dice, el que hace, el que deshace con esa comisión. Y agarran un caso, que es este caso al que usted me pregunta, en el cual yo le digo soy totalmente inocente en eso. Estoy aquí en prisión preventiva sin ningún argumento y sin ninguna prueba que tenga sustento, en donde por hablar de terceros que dicen sí, es que el presidente ordenó que abrieran unas cuentas. Es una tontera que un presidente pueda estar viendo una cuestión de ese tipo, o tan siquiera queriendo intrometerse en una cuestión de esas, cuando la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria encargada de los recursos, es una entidad autónoma, tiene un directorio, y la preocupación, la gran preocupación del presidente, de mi caso, fue que la recaudación se diera en los términos que ellos se habían comprometido para tener los recursos necesarios para las demandas de seguridad, de educación, de salud, de obras, de tantas cosas. Así que ese es el contexto. Ahora, ¿qué hago yo? Renuncio, me presento ante la justicia, doy la cara. Si hubiera sido participado tan siquiera en esa defraudación, primero no estaría aquí. Tuve la oportunidad para salir y pudiera haber alegado cualquier cosa y salgo del país. Y no lo hice, dije voy a dar la cara. Y voy a dar la cara porque soy inocente y porque no tengo ninguna responsabilidad en eso. Lamentablemente hay una manipulación detrás. Ahora se habla de los golpes blandos, se habla de la injerencia de Estados Unidos, que eso lo podemos hablar también. ¿Dónde están esos intereses y dónde está esa injerencia de Estados Unidos en países lamentablemente pequeños, en los cuales Estados Unidos, por su cercanía, quiere tener esa injerencia y quiere tener ese control con intereses, yo diría, geoestratégicos en la región? Entonces, ¿considera usted que Estados Unidos tuvo que ver para que usted renunciara a su cargo de presidente? Sí, totalmente. Mire, yo lo